Bueno, vamos a comenzar. Soy Antonio Ramírez. Os quería dar la bienvenida a esta plenaria técnica. El año pasado lo llamamos Developer Day, quizá alguno de vosotros lo recuerde, pero bueno, este año os hemos hecho un poquito de caso y vamos a ampliar los conceptos que vamos a ir viendo en las próximas 2 horas. ¿Y qué es lo que vamos a ver en estas horas? Pues vamos a ver ArcGIS como un sistema corporativo o cómo hacer que lo sea. ArcGIS es un sistema que tiene un montón de capacidades espaciales y que las organizaciones utilizan para crear sus sistemas corporativos, que sirven simplemente para dar respuesta a las necesidades de todos sus usuarios, tengan el rol que tengan dentro de la organización. Y esto es posible gracias a que ArcGIS se ha estructurado sobre unos pilares tecnológicos bien implementados. ArcGIS nos permite conectarnos a todo tipo de fuentes de datos, de data stores, de feeds, datos en tiempo real, Big Data. Incluso nos ofrece una cantidad enorme de datos bien curados a través del Living Atlas. Pero es que además nos ofrece lo que llamamos modelos de información, para que cuando tú crees tu sistema, el acceso y la gestión de los datos se haga a través de estándares de la industria. Y por encima tenemos una capa de servicios. Servicios que te permiten acceder a los datos en bruto, servicios que te permiten hacer todo tipo de visualizaciones, de analítica. Y algo muy importante son los portales. Para mí un portal no es más que un acelerador de personas, porque aunque no tenga mucho conocimiento técnico, una persona siempre va a poder entrar al portal y va a encontrar los datos, la información que necesita, la va a poder analizar, editar, crear nuevos productos de información sobre ella, lo va a poder compartir con sus compañeros. Así que, en general, una organización será más eficiente simplemente por poner en marcha todos estos portales. Y, por último, tenemos una capa donde nos vamos a encontrar plantillas, constructores de aplicaciones, APIs, SDKs. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Pues, lógicamente, lo vamos a aprovechar para integrarnos con otros sistemas, para automatizar todos los procesos de la organización, para personalizar los sistemas, es decir, crear aplicaciones que den respuesta al 100% de los requisitos técnicos que tengamos. Y al hacerlo, podemos estar tranquilos porque el sistema siempre se va a mantener seguro, siempre va a ser escalable, por mucho que aumente la demanda, somos flexibles y pueden aumentar los recursos. Y además vamos a contar con herramientas como ArcGIS Monitor, que nos va a permitir medir en todo momento el rendimiento de todos los componentes que tenemos ahí a la derecha. Vamos a hablar de estas 3 cosas: integración, automatización y personalización. Empezaremos hablando de integración, donde distinguiremos integración de sistemas y de datos. Para la integración de sistemas contamos con herramientas, con capacidades que otros sistemas también tienen y que, por lo tanto, se van a entender. Por ejemplo, nuestros webhooks, que nos permiten recibir mensajes de otros sistemas desencadenando una respuesta. O nuestros custom data feeds, que permiten convertir datos de otros sistemas en fuentes de datos nativas en ArcGIS. Además, es interesante la capacidad que tenemos para expandir, para extender nuestro propio sistema a través de herramientas como los SOEs o los SOIs. Y a nivel de integración de datos, tenemos una nueva herramienta que vamos a mostrar mucho estos días, que es Data Pipelines. Esta herramienta nos permite conectarnos a sistemas externos como AWS o Azure, y también a data warehouses como Snowflake o como BigQuery. Y podemos aprovechar los datos que están en esos sistemas, aplicarles herramientas espaciales o incluso crearlas, si no las tienen, las geometrías para esos datos, convirtiéndolos así en capas de datos espaciales que podemos reutilizar en otros procesos. Y hablaremos, por supuesto, de automatización. Y lo primero que se nos viene a la cabeza al hablar de automatización, sobre todo si llevamos ya muchos años en esto, es la creación de flujos de trabajo, ¿no? De secuencias de tareas, geoprocesamientos. Y luego pensamos que esas tareas a lo mejor las podemos llevar a notebooks, que tiene un despliegue inmediato, en la nube, que podemos crear tareas para que todo esto se ejecute automáticamente y nosotros trabajemos un poquito menos. O incluso los podemos utilizar como receptores de webhooks para integrarnos con otros sistemas. Pero hemos dicho que ArcGIS es un sistema corporativo y, como tal, su automatización tiene que ir un pasito más allá.
Hoy en día, en las organizaciones, la infraestructura también se automatiza. Nosotros tenemos herramientas para trabajar con hiperescalares como Amazon o Azure, donde tenemos nuestras plantillas, nuestro Cloud Builder, o podemos optar por otro tipo de herramientas como Chef, donde tenemos nuestros propios cookbooks, o como PowerShell, donde tenemos una configuración específica de DSC. Luego vamos a ver un ejemplo de cómo ir un pelín más allá incluso. Y algo muy importante para nosotros es el soporte y la integración con toda esa cantidad de librerías y paquetes que nos encontramos a día de hoy en la ciencia de datos y que muchos son open source. Ya no es solo que ArcGIS siempre vaya a ser compatible con estas librerías, es que muchas de ellas forman parte de nuestra propia tecnología de forma nativa. Muchos de los ejemplos que hemos visto esta mañana y que vamos a ver también esta tarde hacen uso de este tipo de librerías. Y hablaremos, por último, de personalizar sistemas y de crear aplicaciones. En este aspecto, ArcGIS es muy flexible y nos vamos a encontrar herramientas no-code, low-code y APIs y SDKs para el desarrollo. De este modo, según el conocimiento técnico que tengamos o la tarea que estemos realizando en ese momento, o no sé, cosas como el tiempo del que dispongamos, que es importante, o incluso el presupuesto de nuestro proyecto, más importante igual, pues podremos optar por unas herramientas más rápidas, sencillas de utilizar, pero que al mismo tiempo son un poco más genéricas. O podremos ir hacia un modelo de desarrollo que nos va a requerir más esfuerzo, más tiempo, pero al mismo tiempo nos va a ofrecer más control, nos va a ofrecer más precisión a la hora de abordar requisitos técnicos. En resumen, las capacidades y los datos espaciales de ArcGIS se utilizan por las empresas para crear sus grandes sistemas corporativos. Hoy vamos a ver cómo es posible hacer esto a través de la integración, la automatización y la personalización, teniendo siempre en cuenta que vamos a ser siempre seguros, escalables y medibles. Vamos a empezar hablando de integración, para lo que le voy a ceder el testigo a mi compañera Marta Dávila, no sé si está por aquí, a ver si sube y nos guía. Hola. Yo os dejo en buenas manos. Muchas gracias. Para ti. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como no me gusta tampoco estar aquí sola, que es más aburrido, además tenemos unos sofás, yo voy a invitar para que me acompañen a Miguel Ángel Hurtado de Ayesa y a Raúl Martínez de ERRI, que os pasáis por aquí, os sentáis conmigo. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Marta. Aquí a nuestro sofacito de después de comer, así tranquilamente. Bueno, como decía Antonio, vamos a hablar en este primer bloque de integración y vamos a hablar de diferentes tipos de integración, de sistemas, de datos, también para diferentes tipos de entornos, pues entornos más corporativos como ArcGIS Enterprise o con otros, por ejemplo, como Software as a Service en el caso de ArcGIS Online. Vamos a comenzar contigo, Miguel Ángel, si te parece. Y bueno, lo primero, te voy a dejar aquí el pasador, que no te lo he dejado. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, preséntanos quién es Ayesa, un poco, bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, pues nada, primero buenas tardes a todos y muchas gracias por este espacio en el que nos permite contar un poco lo que hacemos en Ayesa. Mi nombre es Miguel Ángel Hurtado, soy el responsable de la práctica de GIS en Ayesa y hoy, como comenta Marta, vamos a hablar un poco de integraciones que hemos hecho con GIS y con SAP para transformar digitalmente las organizaciones, ¿no? Primero me gustaría contar un poco quién es Ayesa, ¿no? Quiénes somos, para quien no nos conozca. Ayesa es una multinacional de servicios TI y de ingeniería, combinamos las dos ramas, en la cual, bueno, nació hace 50 años, empezó con temas de agua. Ayesa es Aguas y Estructuras S.A. Y es una empresa que ha crecido muchísimo. Hoy estamos con más de 13.000 empleados por todo el mundo, 23 sedes, con una fuerte presencia internacional, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, en ese sentido, como comentaba, unificamos las dos ramas, ¿no? Por un lado ingeniería y por otro lado tecnología. Entonces, como podéis ver aquí, los servicios que tenemos están en esas dos ramas. Por el lado de TI, pues tenemos todo lo que es Digital Impact, servicios de AMS, de soporte, servicios de cloud y de infraestructura o Enterprise Platform, ¿no? Donde trabajamos con SAP, con Salesforce, incluso pues ahí estaría la parte de GIS, de Esri, ¿no? Al tener ese conocimiento, ¿no? También de otras herramientas, o tener
áreas específicas de SAP o de Salesforce, es lo que nos hace que seamos unos expertos integradores en esas tecnologías, ¿no? Que no seamos un partner GISero al uso, que solo implementamos GIS, sino que además lo integramos. Y por el lado de ingeniería, pues hay también servicios en los que pues, llevamos la PMO de servicios de ingeniería, de grandes construcciones, de grandes obras, diseños, etcétera. ¿De acuerdo? Sin irnos ya un poco más a lo que sería el área de GIS, ¿vale? Y comentar un poco las capacidades que tenemos. Somos un área que tenemos más de 40 perfiles especializados en todos los, digamos, los roles que un proyecto puede abarcar, ¿no? Desde la jefatura de proyecto, desde programadores, consultores, arquitectos GIS, etcétera. Somos partners de ERRI, o sea, por si quedaba la duda, pues somos partners de ERRI desde hace muchísimos años. Siempre vamos de la mano con ellos en todos los proyectos para que el servicio sea lo mejor y siempre se respeten las buenas prácticas, ¿no? Como podéis ver también, dentro de las certificaciones, pues tenemos personal certificado en Utility Network, que sabéis que es un framework que está todavía poco implantado en las organizaciones y además tenemos la specialty de Release Ready que digamos que nos acredita a que hacemos buenas implementaciones con últimas versiones de ERRI. Como comentaba, la idea de hoy era hablar un poco de integraciones, ¿no? Eso es, sí. Cuéntanos ahí un poquito cómo surge también pues esta integración, ¿no? que hicisteis con SAP. ¿Qué proyecto? Efectivamente. Aquí voy a hablar de una integración que hicimos muy exitosa con Arauco. Arauco, para quien no la conozca, es una empresa con casi 50 años de historia, ya es madura en su proceso. Es una de las forestales más grandes del mundo y, por supuesto, creo que es la segunda o la tercera de Latinoamérica, con operaciones en Argentina, Brasil y Chile, perdón. Tiene casi 2 millones de hectáreas, ¿no? Que es su patrimonio, sus activos, igual que en una empresa de redes, pues son las redes, pues aquí es la tierra, ¿no? Los lotes o predios que le llaman ellos. ¿Y qué hace Arauco? Pues lo que hace es que siembra eucalipto y pino y después lo cosecha para hacer celulosa y madera y vender esos productos, ¿no? Entonces, os voy a contar una pequeña historia de cómo funcionaba Arauco al principio. ¿Vale? Son las 8 de la mañana y hay un contratista que hace labores silvícolas sobre los predios. Esas labores son, una vez que se compra el predio, pues está en bruto, hay que prepararlo, ¿no? Hay que limpiarlo, desbrozarlo, etcétera. ¿Vale? Pues este contratista llega allí, hace su tratamiento y con papel apuntaba, oye, este es mi avance, estas son mis hectáreas, sin referencia, sin escalas, sin nada, ¿no? Pero bueno, él declaraba, oye, esto es lo que he trabajado en la zona norte, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso después le llegaba vía foto, ¿no? Vía mail, le llegaba al jefe de patrimonio, la persona que está encargado de todos los activos de la compañía, para poder verificar que habían trabajado y pagarle a ese contratista, ¿no? Pero bueno, en ese papel, así, sin referencia, sin escala, sin nada, pues no tenía forma de comprobarlo, entonces no tenía tiempo tampoco de desplazarse a un predio que está a 2 o 3 horas, mandaba al guardabosque. El guardabosque, por supuesto, pues tenía otras prioridades, iría en cualquier momento. ¿Vale? Pueden pasar semanas hasta que finalmente el guardabosque va allí, ve que se han hecho las labores y dice, oye, esto está ok, podemos seguir adelante, ¿no? Finalmente, ese ok le llega al área de cartografía, ¿no? Donde lo que hacen es actualizan el uso del suelo, ¿no? Un suelo que estaba, digamos, en bruto ya pasa a ser planificado, ¿no? Eso pueden pasar semanas, ¿no? Y mientras tanto, pues el contratista está esperando que le paguen, ¿no? Resultado, Arauco nos llama y nos dice, oye, necesitamos que nos apoyéis transformando digitalmente nuestro proceso de negocio. ¿Cuál es el resultado que había, no? Pues al final había información en papel, duplicidad de información, poca precisión. Los sistemas estaban desconectados, el SAP, del GIS, de todo, y al final había una obsolescencia tecnológica de todos los GIS corporativos, ¿no? Entonces, cuando nos llaman a nosotros, asumimos el reto tecnológico de abordar este proyecto,
¿no? Entonces, el primer reto es pasar de una tecnología de ArcGIS. Hacía mucho que no veíamos ya el logo antiguo de ArcGIS. Ha costado encontrarlo. Estaban en tecnología en 3.2, o sea, estaban en muy antiguo. Pasar a ArcGIS Enterprise, un Oracle, ¿no? Que tenían como base de datos, hubo que centralizarlo en una base de datos SAP HANA. Pasar del papel a dispositivos móviles, tener en cuenta que las personas que son contratistas pues son personas que son más personas de campo, que no tienen tanta facilidad con los dispositivos, y de trabajar online a trabajar offline. Aparte de todos estos retos tecnológicos, o dentro de ellos, ¿cuál diríais que es como el principal o el más complejo, lo que más, Bueno, yo creo que el principal reto aquí fue, al ser un proyecto multipaís, ¿no? Argentina, Brasil y Chile, involucraba pues una serie de inconvenientes, tanto de gestión como tecnológicos, que tuvimos que afrontar, ¿no? Al final hay un tema también del idioma, ¿no? Pero, por ejemplo, las operaciones eran diferentes, por ejemplo, en Chile y en Brasil, ¿no? En Brasil tenían ellos todos los contratistas que hacían los tratamientos en los lotes, eran de ellos, eran personal de ellos, mientras que en Chile era todos subcontratados. ¿Vale? Entonces, eso fue uno de los retos más importantes. Y bueno, y las integraciones, estamos en el bloque de integración, ¿cómo se hicieron? Cuéntanos. Si quieres te comento eso un poquito más aquí adelante, que hablo un poquito del modelo solución que se implantó. Al final quedó una herramienta, un GIS corporativo, como veis en la imagen, donde el centro es un modelo de datos en SAP HANA, una geodatabase en SAP HANA, ¿vale? Que también fue uno de los retos, tecnología de punta, unificar esos 3 modelos en uno. Y quedaron 4 patitas o 4 módulos en los cuales ellos operaban, ¿no? Uno era consultas, digamos, visores de consulta. Otro era para la parte de planificación cíclica, que es todas las labores que hacen previas a plantar. Otro es la actualización cartográfica. Y el último es de planificación operacional, le llaman, que es cosecha, es decir, cuando ya cosecho todo para llevarlo a las plantas, ¿no? Algo muy interesante es que, además de eso, teníamos las integraciones con SAP a varios niveles, ¿no? El primero en nivel a base de datos, que es el que he comentado, ¿no? Una geodatabase con un modelo personalizado totalmente sobre SAP HANA, que, como sabéis, pues es nativo, ¿no? Aprovechando siempre las capacidades que trae la plataforma ArcGIS. Y luego integraciones con los diferentes módulos que tenían y aplicaciones web para todo lo que comentaba de los sistemas de pagos, ¿no? A través del GIS, una vez se terminaban las faenas, automáticamente se lanzaba el pago a estos contratistas a través de SAP, siempre utilizando interfaces nativas, ¿no? Es muy importante aquí, utilizamos algo que fue también muy novedoso, es esa parte que comentan ahí de seguimiento de vehículos. Teníamos un GeoEvent donde monitoreábamos 1.200 camiones que llevaban la madera y que, por tanto, podíamos ver la gasolina que tenían, espuma por si encontraban algún incendio, y eso también fue muy novedoso para ellos. Bueno, modelo solución. Sí, aquí un poquito más aterrizado, como esto es una plenaria técnica, por hablar de aterrizarlo técnicamente. Si os fijáis, pues en este modelo solución, la parte de abajo de base de datos, pues bueno, todo el componente de SAP HANA. Adicional, pues también se trabajaba con archivos, o sea, se tenían los data stores relacional de Tesela y el espacio temporal para el GeoEvent. En cuanto a los servidores GIS, tenían 3 roles, un GIS server que era el host, y después tenían un rol de image y otro de GeoEvent, ¿vale? En el de image hacía mucho procesamiento para la calidad del terreno antes de comprarlo y hacer plantaciones, ¿no? Y por último, pues todas las aplicaciones basadas siempre, todo lo que era edición, ¿no? Cartográfica además y análisis espacial sobre ArcGIS Pro, y todo lo que es visualización, consulta además sobre visores de portal con Insight y Dashboard. ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo, ¿eh? Tú sí me dices. Cuéntanos esos beneficios. Un poco los beneficios obtenidos, ¿no? Al final, lo que esperaba Arauco después de este proyecto, ¿no? Que duró 18 meses, pues es, oye, ya tenemos ciertas mejoras, ¿no? Esas mejoras las podemos categorizar pues dentro de lo que sería, por ejemplo, de negocio. Pues la mejora de negocio es que
al final tenían muchísima automatización de todos los procesos, ya no tenía que ir un guardabosque a revisar, ya no tenía que pasar por tantas manos, sino que era todo más automático, había mejoras la experiencia de usuario, ya no te llegaba un papel, ya te llegaba un mapa. Pasaron de tener un sistema aislado, como era el GIS, ¿no? Un silo, un sistema de registros, ¿no? Pasaron a tener un sistema totalmente colaborativo y un sistema corporativo integrado con SAP, ¿no? En este caso. Si comentamos a nivel de datos, pues bueno, ya tenían mucha mayor calidad de información, ya no tenían duplicidad, se habían disminuido todos esos errores de captura, ¿no? Porque como era en papel y a mano alzada de una persona que está trabajando en campo, ahora ya estaba a partir de herramientas como Fieldmaps o Workforce, ellos digitalizaban directamente, con lo cual había mucha más precisión, ¿no? Y a nivel tecnológico, pues bueno, pasaron de tener un ArcView, ¿no? Un ArcInfo, a tener un ArcGIS Enterprise con SAP HANA y ArcGIS Pro, ¿no? O sea, tecnología puntera para una compañía donde el core es el GIS, ¿no? Son sus activos, están todos tratados desde que nacen hasta que mueren en el GIS. Es que, bueno, con todos estos beneficios, este cambio entiendo que tuvo que impactar mucho, ¿no? En la operativa de Arauco, esta nueva forma de trabajo, esta solución, ¿no? Totalmente, Marta. Para ello supuso una transformación también en los procesos de negocio, porque ha cambiado tanto la forma de operar que ahora ya pues tenían que, se les apoyó también en modificar esos procesos de negocio y mucha gente que antes hacía labores que eran ir a terreno, que eran perder mucho tiempo, ahora podían cambiar su rol y dedicarse a tareas de mantenimiento del GIS, a tareas de cartografía y a trabajar, a darle más productividad al negocio, ¿no? Entonces, el impacto fue brutal para ellos, positivamente hablando. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias por contárnoslo. Y desde luego es verdad que, bueno, pues con integraciones muchas veces corporativas a este nivel es que realmente son muy necesarias, ¿no? para cambiar la operativa de las organizaciones y es muy positivo implementarlas, ¿no? Y necesario, como nos contabas, ¿no? Ahora, con vuestro permiso, yo voy a contar también otro tipo de integraciones, porque decía que estas son muy importantes, ¿no? Las integraciones, pues como en este caso a nivel de database también con SAP HANA, muy... Como decimos, esas integraciones que hacen administradores, que hacen desarrolladores, así con respeto por gente friki a veces como yo misma, pero también tenemos integraciones que a veces son aptas para todos los públicos y también son necesarias, ¿no? Así que vamos a hablar hoy de dos integraciones que podemos hacer con ArcGIS Online, que son, primero, ArcGIS Data Pipelines y luego os enseñaré un poquito de webhooks. ¿Qué son los ArcGIS Data Pipelines? No sé si alguno los habréis utilizado o no, pero es una nueva capacidad de ArcGIS Online que nos va a permitir realizar una ingesta de datos de terceros, pues datos que podemos tener, a lo mejor es un sistema propio, pero pues algún almacén en la nube, por ejemplo, tipo S3 o BigQuery o Snowflake, o también podría ser que nos queramos conectar a datos de terceros, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos querer conectarnos a un Open Data de un ayuntamiento y traernos sus datos para pues, mostrarlos o integrarlos en nuestros sistemas, ¿no? Esto lo podemos hacer gracias a ArcGIS Data Pipelines en ArcGIS Online y además lo importante o lo más potente que tiene es que realmente funciona como una ETL, es decir, que vamos a hacer operaciones de transformación. Cogemos el dato, lo transformamos, le podemos hacer selecciones, filtros, cálculos de campos y después de todo eso pues lo vamos a llevar el resultado a ese ArcGIS Online. Yo creo que lo más fácil es que os lo enseñe una demo. ¿Sí, pasador? Y bueno, pues aquí lo que estamos viendo es un visor muy sencillito, básicamente con información de calidad del aire del Ayuntamiento de Málaga. Aquí a la izquierda estamos viendo los últimos valores del día de ayer, valores medios entre todos los sensores, y aquí tenemos el histórico de todo el año, cómo ha ido cambiando esa información. Si pinchamos sobre uno de ellos, aquí vemos pues, para el día de ayer, que es el último dato que nos ha llegado, pues cuál era la información de esos diferentes sensores de calidad del aire para las diferentes variables que medimos. ¿Cómo estamos trayendo esta información a ArcGIS Online y la estamos actualizando diariamente? Bueno,
Pues el Ayuntamiento de Málaga, desde su portal de Open Data, tiene una serie de ficheros JSON en el cual nos devuelve, nos expone las mediciones diariamente. Podemos ir a ver uno de ellos, por ejemplo, este JSON, y como veis, aquí pues, tiene la información de todo el año, o sea, empezamos por el 1 de enero y llegaría hasta el día de ayer, y tiene el valor para cada una de esas variables que estábamos midiendo. Este es un JSON que, como veis, no tiene información de la ubicación, pero sí que tiene pues, los IDs de las estaciones. De modo que si nos lo queremos llevar a ArcGIS, lo que hacemos es que copiamos esta URL y desde ArcGIS Online, para acceder a ArcGIS Data Pipelines, simplemente tenemos que venir aquí y abrir esta aplicación. Vamos a crear un nuevo pipeline y muy rápidamente vamos a ver cómo le haríamos esta carga. Podríamos agregar una URL, en este caso la URL que acabo de copiar desde el portal de Open Data, y si damos aquí, esto en un momento está parseando cómo es esa estructura del JSON para mostrárnoslo en una tabla. Vamos a ver si nos lo hace rapidito, que unas veces es más rápido y otras menos, pero hay que decir que trae muchos datos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Esta es la estructura del JSON que la ha interpretado en modo tabla. Nosotros realmente queremos mostrarlo sobre un mapa, yo lo tenía en ese cuadro de mando, para lo cual también queremos agregar una capa que tengamos en nuestra organización de ArcGIS Online con la información de la ubicación. Para eso vamos a coger las ubicaciones de las estaciones y para unir las dos variables, ¿no? O sea, las dos tablas de información, lo que vamos a hacer es utilizar una de esas dos herramientas de transformación, en este caso la de unión. Venimos aquí, enganchamos una y otra. A los que utilicéis Model Builder esto os sonará mucho porque realmente es muy parecido, es decir, al final estamos montando una especie de modelo también y en el cual, pues aquí en los parámetros podemos ir diciendo cómo queremos hacer nuestras operaciones. En este caso decimos que queremos hacer una unión por el ID de estación. Aquí podemos ir previsualizando cómo iría quedando ese dataset de salida. Si lo podemos ver en una tabla, lo podríamos ver también en un mapa. Por supuesto, hemos hecho esto aquí muy rápido. Realmente, para llevarlo al modelo de datos que nosotros teníamos, pues tiene un poquito más de trabajo. No voy a decir que lo pueda hacer aquí en directo en 5 minutos, pero bueno, pues para que veáis cómo es el modelo, es algo así, en el cual pues vamos haciendo diferentes cálculos, filtros, uniones por aquí, y así vamos aplanando también para que pues, todas las variables quepan en un mismo registro, que es una típica problemática cuando vamos a mostrar datos en un cuadro de mando. Bueno, pues aquí tenemos y al final lo que hacemos es escribir en nuestra capa en tiempo real y nuestra capa en histórico. Y diréis, vale, ¿pero esto lo tenemos que ejecutar cada vez? No, a pesar de aquí tenemos el botón de ejecutar, lo interesante es que nosotros podemos programar ese data pipeline para que se realice cada X tiempo y así, de forma automática, nos llegue la información actualizada. En este caso, lo que nos está indicando esta actualización es que la siguiente ejecución que se va a producir va a ser mañana a las 3:30. ¿Por qué? Bueno, pues porque la última la hemos hecho para que no nos diera tiempo y estuviera el dato actualizado, pues un ratito antes aquí de empezar, justo a las 3:30. Así que, bueno, pues de una forma muy sencilla, como veis, con ArcGIS Data Pipelines podemos traer datos de un sistema externo a ArcGIS Online y, como decía, apto para todos los públicos. Ahora vamos a ver, como os prometía, el segundo tipo de integración que podemos hacer con ArcGIS Online, que en este caso son webhooks. Los webhooks nos van a permitir también integrar información entre distintos sistemas y, en este caso, lo que vamos a hacer es que hay un primer sistema que informa al segundo de que se ha producido una acción o un cambio en él, ¿no? Es decir, que hay una petición HTTP callback que cuando se realiza esa acción, lanza como si fuese un trigger y avisa al sistema externo. Nosotros tenemos en ArcGIS Enterprise diferentes acciones, tanto sobre el portal como sobre server, que pueden desencadenar un webhook. Pero la verdad es que esto os lo conté el año pasado y os he dicho que iba a hablar de ArcGIS Online. Así que vamos a hablar de lo que nos permite hacer ArcGIS Online, que en este caso también tiene la capacidad de implementar webhooks sobre servicios editables que estén alojados en ArcGIS Online, ¿vale? Es importante que sean alojados y que sean servicios editables. De manera que las diferentes opciones, operaciones de edición que hagamos, creación de datos, actualización, pueden desencadenar ese webhook que avise a un sistema externo. Vamos a verlo en la demo. Aquí tenemos una aplicación bastante sencilla. En este caso seguimos en Málaga, pero ahora lo que tenemos son unos puntos con los contenedores de Málaga. Si pinchamos sobre uno de ellos, pues tenemos el tipo de contenedor que es y tal, y tenemos dos campos, que es el estado y la fecha de revisión. Para una campaña de revisión vamos a aprovechar que se hace para que si el revisor nos pone que el estado está en estado malo, directamente nos llegue una notificación y podamos tomar medidas lo más rápido posible.
Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues como os decía, aquí tenemos nuestra capa, nuestra feature layer, que es alojada, en la cual hemos activado la capacidad de edición y la capacidad del seguimiento de los datos, ¿vale? Tienen que estar estas dos cosas habilitadas para que nos funcionen los webhooks. Y la integración la hemos hecho con Microsoft Power Automate, en este caso, desde el cual podemos crear los webhooks de forma muy sencilla y muy rápida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues creamos aquí un nuevo flujo y vamos a buscar como desencadenador los que son de tipo de ArcGIS. Aquí veis la lista de cosas, de diferentes formas de desencadenar que se ejecute este flujo de trabajo. Yo voy a elegir cuando se actualiza un registro en ArcGIS Online. Como de nuevo, tampoco tenemos tiempo para hacerlo todo, pues os voy a enseñar aquí cómo hemos creado del todo este flujo que es el que vamos a ejecutar ahora. Este de aquí es el que desencadenaría el webhook, que nos va a avisar qué capa es la que está en la que se está realizando la modificación, y una vez que nos avise, lo que vamos a hacer es capturar, ir a pedir para que nos capture cada uno de los cambios exactos que se han producido en esos registros, es decir, que nos devuelva exactamente los atributos con los cambios que se han producido. A partir de ahí, yo lo que voy a hacer es una condición, aquí en el que digo, si el estado, cuando me devuelves el atributo, está en estado malo, pues por favor, escríbeme un mensaje en Teams. ¿Por qué lo he puesto en Teams? Pues porque puedo hacerlo y ya está, no hay más razón, ¿vale? Simplemente es eso. Así que yo voy a hacer una edición aquí y a este contenedor, que es el 4640, le vamos a decir que está en estado malo y que la fecha de revisión ha sido hoy. El desencadenamiento de los webhooks a veces tarda unos segundos porque no se ejecuta constante, no es tiempo real absoluto, es tiempo casi real. Así que, mientras tanto, os voy a enseñar lo que está pasando, qué es lo que ha hecho en la capa ese desencadenador de Power Automate. Y es que si venimos aquí a la URL, al directorio de servicios, y copiamos esta URL en una nueva pestaña, podemos ir a nuestro directorio REST de servicios, al de administrador, poniendo aquí la palabra admin entre REST y services. Y aquí nos aparece esta nueva opción de webhooks. Si entramos aquí, lo que vemos es que se ha creado este webhook, ¿vale? Que le tenemos aquí, que nos dice que el nombre es Power Automate, porque se ha creado desde Power Automate, y la URL del webhook, que nos dice que pues, es de Azure, es decir, que estamos viendo que es de un servicio externo, y nos avisa de que el tipo de servicio que se ha creado es el de actualización de entidades. El intervalo, como os decía, no es absolutamente tiempo real, está puesto que cada 30 segundos se ejecute. Esto es básicamente porque el webhook no se está lanzando constantemente cada vez que hacemos una edición, sino que va acumulando y si se hicieran varias ediciones avisaría después. Si nosotros queremos crear un webhook también desde aquí, también podemos hacerlo, porque desde Power Automate lo tenemos automatizado para que realmente llegue el aviso, nos cree el desencadenador de forma automática, pero podríamos integrar con otros sistemas y podríamos crear el webhook desde aquí. Como veis, aquí podemos introducir el nombre, poner cuál sería la URL a la que tiene que llamar del callback y toda la información que tengamos aquí de el intervalo de frecuencia con el que queremos que se ejecute y demás. Mientras tanto, habéis visto que ha saltado por aquí el webhook. Unas veces tarda más, otras menos. Esta vez ha tardado un poquito para crearme tensión. Y aquí tenemos ese aviso que me ha llegado a Microsoft Teams que nos dice que ese contenedor 4640 necesita una reparación urgente. Bueno, pues hemos visto cómo dos formas muy sencillas de hacer integraciones con ArcGIS Online. En el primer caso, cómo traer datos de sistemas externos a ArcGIS Online. Y en el segundo caso, un poquito casi a la inversa, ¿no? Como cuando editamos un dato desde ArcGIS Online, podemos avisar a un servicio externo. Bueno, pues muchas gracias. Y me vuelvo por aquí. Bueno, yo creo que sí, me quedo aquí sentada. Porque ahora nos tocas tú, Raúl, ¿no? Pues sí, Marta. ¿De qué nos vas a hablar? Pues bueno, la verdad es que nos encantan a todos, ¿no? Los ETLs, los hemos usado toda la vida, los seguiremos. Tú no quieres hablar de ETLs, que te conozco. Bueno, pues la verdad que no. Voy a hablar de otra. Ya sabía yo. De otro tipo de integraciones. Hay casos de usos en los que un ETL no parece la solución óptima. Pues imaginaros una estación meteorológica que está dando información, datos de temperatura, presión, etcétera, de manera continua y queremos acceder a esa información. No parece lógico, ¿no?, estar ejecutando cada X segundos, cada muy poco tiempo, un ETL que nos lleve esa información a nuestro ArcGIS Enterprise.
Pues para dar respuesta a esos casos de uso, desde ArcGIS Enterprise 11.1 existe una capacidad que se llama Custom Data Feeds. Vale, con Custom, a continuación, lo que voy a mostrar es un ejemplo de integración de una plataforma llamada Fireware con ArcGIS Enterprise usando Custom Data Feeds. En concreto, casos de sensores, como he dicho, de sensores meteorológicos. Me voy para acá. Muy bien. Bien, lo que os comentaba, imaginaros, esto es un flujo de datos, tenemos los sensores. Bueno, primero voy a comentar Fireware, porque he dicho Fireware o Fireware, eso ya se puede, como el interesado desee pronunciarlo, ¿no? Para quien no conozca, Fireware es una plataforma que permite, entre otras muchas cosas, gestionar sensores, ¿no? Gestionarlos, no solo los propios sensores, sino la información, ¿no? de los sensores. Así a nivel general, para entendernos, podríamos decir que es una plataforma IoT. Bueno, pues como veis en el diagrama, en la parte izquierda tenemos los sensores físicos que estarían en el campo, información que se almacenaría en Fireware, que tenemos aquí a la derecha. Y esa información de Fireware, esa información de los sensores, queremos consumirla y utilizarla desde ArcGIS Enterprise. En una aproximación ETL, aquí en esta última flechita, tendríamos una caja que sería SETL, que estaría procesando los datos y llevándose esos datos a una geodatabase, la que sea, ¿no? Corporativa, de ficheros, eso ya como quisiésemos. Vale, pues lo que vamos a hacer es, con Custom Data Feeds, nos quitamos esa pieza. Lo que vamos a hacer es consumir los datos directamente desde Fireware, es decir, no tenemos necesidad de persistir esos datos en una geodatabase, sino que accederemos desde ArcGIS Enterprise directamente a los datos en Fireware. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, aquí es una arquitectura muy alto nivel. En la parte inferior, este rectángulo inferior, ahí tenemos Fireware, ¿no? Fireware tiene una pieza de software que se llama Orion Context Broker, que lo que hace es exponer una API REST que permite acceder al último estado de los sensores que tenga registrado. Es decir, imaginaros, si tenemos un sensor de temperatura, desde esa API REST puedo estar consultando el último estado. Cada vez que hay un cambio de temperatura, pues accederé a ese último valor. Esa API REST, obviamente, es una API REST interna de Fireware. ArcGIS Enterprise no la entiende. Entonces, como veis aquí, en la parte superior tenemos el sistema ArcGIS Enterprise en este caso, y tendríamos Custom Data Feeds. Custom Data Feeds lo que nos permite es traducir esa API REST de Fireware, que nos da el Context Broker, a una API REST de ArcGIS, ¿no? API REST de ArcGIS, que ya entendería ArcGIS Enterprise y que nos permitiría trabajar con el famoso, ¿no? y tan popular modelo de geoinformación que a todos nos gusta. ¿Cómo logramos esto? Pues bueno, con un poquito de código. Voy a mostrar un ejemplo, código muy sencillo, que quien sea programador verá que dirá, este código está muy mal hecho, pero lo que intenta es ser explicativo, ¿no? De comentar primero que obviamente yo lo que tengo desplegados dos elementos de Fireware. Por un lado, una base de datos, MongoDB, que es donde persiste ese estado de los sensores, ¿no? La temperatura, la presión, es decir, va guardando ahí ese último valor. Y por encima tengo este Context Broker que os comentaba, ¿no? El que expone la API REST. Este código es código Node de servidor, ¿no? Con todas las ventajas que tiene su uso y lo que nos facilita la vida a la hora de programar. Entonces, bueno, yendo muy sencillo por el código, ya digo, es un código muy, está hecho de manera sencilla para que sea fácil seguirlo, ¿no? Lo que hacemos es, este es el endpoint que expone esa API REST de Context Broker y como una API REST habitual nos está devolviendo JSON, ¿vale? Nos devuelve JSON con una serie de información. Se hace una petición GET, ¿no? Y el response obtenemos el JSON. Cuando tenemos ese JSON, lo que he comentado antes, tenemos que transformar o traducir ese JSON a GeoJSON, que es lo que va a entender ArcGIS Enterprise, Custom Data Feeds y ArcGIS Enterprise, que está por encima. Entonces, bueno, veis lo que está haciendo esta parte de código. Genera aquí una variable GeoJSON y tiene una serie de metadatos, como podéis identificar, pues, por ejemplo, el tipo de geometría, porque esto es un sensor puntual, pues el que voy a consumir información de ese tipo de sensores puntuales, una descripción, y luego lo que es importante, itero por todo el fichero JSON,
para obtener los atributos que tiene, es decir, los atributos alfanuméricos que tendría FireWare. Pues veis un ID, el nombre, y tenemos un valor de humedad, un valor de temperatura y una localización, un par de coordenadas X e Y. Con eso ya tendríamos nuestro GeoJSON. Como he comentado, claro, este código veis que están aquí hardcodeados los atributos, ¿no? Que obviamente no es la mejor solución. Como comentaba, esto es Node, JavaScript, TypeScript, nos permitiría, obviamente, generalizar este código para no tener que hardcodear los parámetros. Lo que puede ser muy importante, imaginaros que estamos con una estación meteorológica, está dando humedad, temperatura, y de repente se le añade un nuevo sensor que está dando datos de presión, ¿no? Si yo tengo un código, ese esquema dinámico, ¿no?, de atributos, no necesitaría tocar este código porque mi código adaptado ya incluiría ese atributo. Esto lo comento porque es bastante relevante, porque en este mundo de FireWare y en particular en MongoDB trabajan con una aproximación esquemal, es decir, que no hay un esquema fijo al que estamos habituados, ¿no?, en bases de datos relacionales tenemos estos campos, sino que pueden venir nuevos campos, pueden desaparecer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos da esta flexibilidad para hacer ese tipo de funciones. Bien, este código se despliega en ArcGIS Enterprise. Y lo que pasamos a tener, pues, es lo que estáis acostumbrados en la API REST de ArcGIS Enterprise. Es decir, tenemos ya nuestro servicio de features, que podríamos ver aquí en los endpoints que nos da ArcGIS Server, ¿no? Y aquí, bueno, es un mero ejemplo del método query para que lo veáis. Es meterle como he visto el nombre y una estación que no me sé el nombre exactamente, pues le pongo live, tanto por ciento, meteo 1 y me recuperará pues, la información que tiene FireWare, ¿no? Pues aquí lo que habéis visto, la X ahí, la latitud, la longitud, el ID, el valor de temperatura, la humedad y su nombre. Insistir, porque es lo que tiene que quedar claro y es lo que es muy relevante, es que estos datos no están en ArcGIS Enterprise. Estos datos, este servicio hace una petición a FireWare y FireWare devuelve los datos. De manera que si ahora hay un cambio en uno de los datos y yo vuelvo a hacer una query, el dato se verá automáticamente aquí reflejado, pero viene de FireWare. Bien, obviamente, aquí ya estamos en el modelo de geoinformación, ya estamos en el WebGIS, ya estamos dentro de nuestro mundo, ¿no?, del portal. Entonces, obviamente, aquí veríamos pues, nuestra capa, ¿no?, el feature layer que corresponde a ese servicio que hemos visto. Ahí, pues lo dicho, ya podemos empezar a construir nuestro web map, nuestras aplicaciones, etc. Y lo que es muy importante, los usuarios que están haciendo uso de estos datos y construyen aplicaciones no necesitan tener conocimiento de la complejidad mayor o menor que pueda haber por debajo. Para ellos es como una capa habitual con las que trabajan todos los días, ¿no? Entonces, bueno, y muy importante, modelo de geoinformación, se ha comentado ya anteriormente varias veces, ¿no?, seguridad. ¿Vale? Yo, pues esta información, quizás no quiero que tenga acceso todo el mundo a ella. Pues bueno, ya con los roles, como ya sabéis, puedo establecer diferentes niveles de acceso a la capa. Vale, bien, pues para ir un poco más un ejemplo que se vea más claro, hemos visto el servicio, hemos visto la capa dentro del portal y veis aquí que hay un web map, ¿no? Pues vamos a ver ese web map y os cuento. Aquí ya se va a ver todo, vamos, muchísimo más claro, si no ha quedado claro del todo. Lo que tengo es un web map donde he añadido esa capa que hemos visto antes el servicio y la capa. Bien, y le he puesto en el web map un refresco, de manera que cada cierto tiempo la capa se actualiza. ¿Vale? Hace un refresco para hacer una petición a FireWare de la información que tiene. Eso es el mapa y la parte izquierda. En la parte de la derecha voy a emular los sensores físicos. Imaginaros, acordaros de la primera diapositiva. Tenemos el sensor físico, cuando hay un cambio, ese sensor físico tiene una microcontroladora, un dispositivo hardware que lo que hace es mandar la información a FireWare. Y FireWare la procesa y la almacena en ese MongoDB. Cuando viene un nuevo dato, va y reemplaza. ¿Vale? Entonces, veis aquí las URLs, son las URLs de la pieza que os comentaba antes del Context Broker. Es decir, yo voy a emular cambios en los sensores. Esto que veis aquí, aunque esté en el web map para que se pueda ver todo de manera integrada, realmente no está en ArcGIS Enterprise, ¿no? Es algo que sería del mundo FireWare. Vale, entonces aquí veis un sensor que está etiquetado con un valor que veis ahí que pone 18.
que será igual a la temperatura que podemos tener ahora. Y bueno, eso es la temperatura que está dando ese sensor. Vale, lo que voy a emular es un cambio de temperatura. Le voy a ir aquí a lo bestia y le voy a poner 45 grados. ¿Vale? Esto, es decir, el sensor comunica a firmware que ya no está midiendo 18, que está midiendo 45. Le doy. Y cuando la capa se refresque, ya veríamos ahí el 45. Es decir, ya ArcGIS Enterprise, el webmap, ya sabe que es 45, ya se ha olvidado del 18. Como veis, el color de la etiqueta ha cambiado, ha pasado a rojo. Al estar un webmap, toda esta información podemos aprovechar todas las capacidades que tenemos de Smart Mapping dentro de nuestro Map Viewer. He hecho una cosa muy básica, que es cambiar el color de la etiqueta, pero bueno, ya veis que aunque estos datos, como digo, no estén en ArcGIS Enterprise, también le podemos aplicar todas esas capacidades. ¿Vale? Otra serie de cosas que pueden ser interesantes en estos casos de uso, imaginaros que tenemos una red muy grande de sensores y se puede mover un sensor, lo pueden cambiar de localización por el motivo que sea, o incluso podemos pensar sensores móviles que se estén moviendo de manera continua, ¿no? Como estamos accediendo directamente a los datos de firmware, si un sensor se cambia de localización, no necesito ningún proceso por detrás que le diga al GIS que ese sensor se ha movido, hacer cualquier cosa, alguna capa. No, volvemos a lo mismo, es automático. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer, veis, le estoy pasando aquí el sensor, le pasaría la acción que se hiciese dentro de firmware, diría que este sensor tiene otras coordenadas, ¿no? Entonces, le voy a dar aquí otras coordenadas, ¿vale? Y cuando la capa se refresque, pues se debería mover. Ahí he visto que se ha movido, se ha ido de aquí pues hacia aquí, al medio ahí de una campa. De manera similar y también muy importante y muy útil por el tiempo que puede ahorrar y también por asegurar la coherencia de los datos entre sistemas, imaginaros que se añade un nuevo sensor. Lo vuelvo, cuando tengo cientos o miles de sensores, pues imaginaros todo el proceso de por detrás comunicar al GIS, pues me lo evito. Yo en firmware se da de alta un sensor, y automáticamente ahí lo tenéis. ArcGIS Enterprise ya tiene ese sensor, sin hacer nada, porque esto todo, como digo, esto que se está ejecutando a la derecha, eso está en el mundo firmware. Bien, en este caso, toda la información, incluso la latitud, la longitud, la X y la Y, como habéis visto, está en firmware, que bueno, está bien porque al final es un par de coordenadas, es fácil de manejar fuera de un GIS relativamente fácil o con un GIS básico. Pero, ¿qué sucede? Imaginaros ya cuando tenemos geometrías más complejas. Pues, por ejemplo, un pabellón. ¿Vale? Bueno, he hecho aquí un polígono con una geometría poligonal, pero imaginaros que esta geometría de este pabellón podría ser todo lo compleja que quisiésemos, incluso podría ser hasta una escena 3D, ¿no? Entonces, claro, obviamente no vas a manejar esa información geométrica compleja donde tienes que realizar ediciones, no la vas a manejar en firmware, ¿no? La manejarías en el GIS, ahí es donde se editaría y todas las tareas que fuesen necesarias, ¿no? Pero sí que los atributos, siguiendo la misma aproximación, los atributos vendrían de firmware, porque es quien gestiona lo que es el sensor que está dando la información, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejemplo, os voy a enseñar la tabla de atributos. ¿Vale? Veréis que la tabla de atributos de esta capa poligonal, que es un servicio que está, una capa que está hosteada, almacenada en ArcGIS Enterprise, solo tiene información relativa a la geométrica y un identificador. No tiene nada respecto a sus atributos alfanuméricos, ¿no? De los sensores que pueda haber en el interior. Y por otro lado, sí que tengo esta tabla cuya información viene de firmware, ¿vale? Que ahí sí que tengo esa información, humedad y temperatura, estáis viendo aquí, ¿no? De este modo, lo que podemos hacer, otra vez, aprovechando las capacidades que te da el webmap, es que un usuario, al pinchar sobre el polígono, obtendría, veis en el pop-up, un valor de temperatura, 26 grados centígrados entre el interior del edificio, ¿vale? Y como hemos visto anteriormente, si yo le cambio la temperatura, por ejemplo, le pongo 36, de manera inmediata, si un usuario vuelve a pinchar el pop-up, vería el valor actualizado. Es decir, hemos visto, se cambia en firmware y de manera automática ya lo tenemos en ArcGIS Enterprise. Bueno, pues creo que esto os ha servido de ejemplo
o de idea para ver nuevas formas, ¿no?, de integración posibles, ¿no?, con sistemas corporativos, además de las que tenemos adicional, las que hemos estado haciendo regularmente mediante ETLs. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Yo creo que me habéis ayudado mucho también a contar sobre todo los ejemplos más complejos de integración en este bloque, ¿no? Pero bueno, pues como habéis visto, ArcGIS tiene muchas posibilidades de integración para poder ponernos en comunicación con otros sistemas corporativos. En este caso hemos visto pues, una masa a nivel de datos con SAP HANA. Ahora mismo nos acaba de enseñar Raúl esa integración con Custom Data Feeds y Fireware, y en mi caso, pues esas dos integraciones con ArcGIS Online, con ArcGIS Data Pipelines y Webhooks. Así que, bueno, pues yo creo que lo que vamos a hacer es dar paso al siguiente bloque, que os vamos a dejar por aquí con Aitor, que viene con el bloque de automatización, ¿no? Y cosas de inteligencia artificial y... Eso es, cosas muy Listo, chulas. ¿no? El pasador está por ahí. Aquí te lo dejo. Sí, gracias, Marta.